Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro interés en estas jornadas y por reservar vuestro tiempo para conocer los resultados de este proyecto. Mi nombre es David León, soy coordinador de proyectos en HT Asociación Hombre y Territorio y junto a INPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, que con la cofinanciación del programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad, hemos desarrollado durante los últimos 18 meses el proyecto RubuPlas, determinación del potencial del alga Rubulocteris okamurae, en la obtención de bioplásticos y biomateriales destinados al sector pesquero. El proyecto finaliza el próximo miércoles y bueno, considerábamos muy interesante pues, hacer una jornada final de transferencia de resultados pues, para dar a conocer un poco pues, todos los avances que se han ido desarrollando. Para esta jornada pues habrá llegado una invitación por email. Os agradecemos mucho que la hayáis aceptado. De hecho, aquí podéis ver pues un poco el perfil de la asistencia con respecto a los sectores y con respecto al interés en esta jornada, que creo que describe pues, perfectamente el interés diversificado en los resultados de este proyecto, donde la administración, la universidad, la empresa y el tercer sector, en sus diferentes ramas de investigación, valorización, gestión de espacios naturales y de hábitats, impactos en investigación en los impactos del alga y en su posible valorización, pues tiene, digamos, la jornada, ¿no? Así que, bueno, pues agradeceros vuestro interés y por enfocar un poco los ejes de la jornada. Bueno, os enviamos el programa en su momento, pero por enfocar un poco los ejes de la jornada, el proyecto y la jornada se estructura en tres grandes ejes. Por un lado, pues el alga en sí, que como todos sabéis, bueno, pues es una alga parda originaria del Pacífico noroccidental, lleva ya con nosotros pues 10 años y parece que en estos 10 años pues sigue provocando permanentemente pues esas pérdidas en servicios y bienes derivados de los ecosistemas costeros y marinos. Como sabéis también, los vectores más probables de su introducción desde su área nativa pues parecen ser las aguas de lastre de los buques o los cultivos de moluscos marinos, que son pues dos fuentes verificadas de llegada de especies invasoras al medio marino y costero. Y bueno, esta expansión que se sigue produciendo de manera muy agresiva, pues genera multitud de efectos e impactos a diferentes hábitats y especies, por supuesto, y por ende, pues actividades económicas muy relevantes como son la pesca, el turismo y los servicios municipales de gestión de residuos, entre muchos otros, ¿vale? Por otro lado, otro de los ejes del proyecto es el relacionado con las basuras marinas, ¿vale? Bajo el término de basura marina, como sabéis, pues engloba cualquier sólido persistente de origen no natural, es decir, que sea manufacturado y que haya sido desechado, depositado o abandonado en ambientes marinos y costeros, incluidos pues los materiales transportados al medio marino, desde fuentes terrestres, a través de los ríos, escorrentía, alcantarillado, por acción del viento. Las basuras marinas pues se componen de multitud de materiales, pero de forma pues prioritaria y principal y permanente, pues es el plástico el que es más abundante. Y el tercer eje sobre el que versa el proyecto pues es el relacionado con los biomateriales, en concreto con los bioplásticos, que son materiales plásticos o de refuerzo pues procedentes de fuentes renovables naturales. Están ampliamente extendidos pues materiales como el lino, el yute, el cáñamo, residuos agrícolas, celulosa o por plásticos biodegradables que pueden provenir de fuentes fósiles o renovables. Y los bioplásticos, como sabéis, se están convirtiendo pues, en material de elección para un número cada vez mayor de productos en todo el mundo. En concreto, con las algas, pues ya existe una histórica industria en muchos materiales de nuestra vida diaria, desde alimentación hasta cosmética, farmacéutica, por supuesto, como aislantes, abonos, fertilizantes, biomasas, pienso, suplementos alimenticios, biocombustibles y bioplásticos, que sería un poco pues, el eje de las investigaciones asociadas a este proyecto. Como decía, el proyecto RubuPlas está formado por HT Asociación Territorio y AIMPLAS y además cuenta con la estrecha colaboración de 3 cofradías de pesca, a las que aprovechamos para agradecerles todo su trabajo durante todo este tiempo, que son la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, la Cofradía de Pescadores de Estepona en Málaga y la Cofradía de Pescadores de Gandía en Valencia, que posteriormente pues, veremos cómo se ha trabajado con ellos en todo este proyecto. Con respecto al programa y por comentaros un poco pues cómo lo tenemos estructurado, pues después de esta pequeña bienvenida y enfoque de la jornada, pues va a intervenir Marta Florido, que es investigadora del Laboratorio de Biología Marina del Departamento de Zoología de la Universidad de Sevilla, pues para presentarnos sus investigaciones sobre los efectos del alga en diferentes ecosistemas marinos y costeros y su distribución. Son datos muy actuales porque ella está actualmente trabajando en esa rama de investigación y pues le damos las gracias pues, por su dedicación y por haber sacado tiempo para esta jornada. Posteriormente le daremos paso a Ismael Achero, que es investigador del IFAPA, de la Junta de Andalucía, una de las entidades que más activamente pues trabaja con la valorización del alga y de hecho Ismael pues desarrolla muchas de esas iniciativas y nos podrá contar su visión tan avanzada sobre las líneas en las que están trabajando, posibilidades y problemas a los que se están enfrentando.
y posteriormente pues haremos una pequeña resumen de los resultados de este proyecto de 18 meses de duración, en el que interveremos pues, personal de HIT y personal de IMPLAS, en el caso de Cristina Furió y Giovanni Gadaleta. Vamos a dejar unos 30 minutos aproximadamente pues, para las posibles preguntas que puedan surgir a través del chat. Lo tenemos abierto por si queréis proponer alguna pregunta, algún debate, una reflexión o discusión que podremos ver al final de todas las intervenciones. Os pedimos que mantengáis el micrófono desactivado y en el caso final de que quiera haber alguna intervención a través del micrófono, pues os pedimos por favor que levantéis la mano para que os podamos dar paso. Nada más, en principio esta sería un poco la estructura de la jornada de hoy y si os parece pues le damos paso a Marta Florido. Marta, creo que estás por ahí, así que si te parece pues comparte tu pantalla y nos presentas tus resultados. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, Marta. Vale, bueno, como lo primero, agradecer sobre todo a David, a Hombre y Territorio por, bueno, traernos hoy a esta presentación, que la verdad son bastante necesarias y que a nosotros nos interesa especialmente porque dentro del grupo de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, también en colaboración con la Estación de Ceuta, llevamos abordando lo que sería el aspecto ecológico relacionado con la invasión desde que fue detectada fuera de las áreas nativas. Hoy os voy a voy a abordar un poco estos aspectos ecológicos generales, pero también centrados en partes de lo que ha sido mi tesis doctoral, para que intentamos entender un poquito más esta parte más ecológica. Como ha mencionado David, ¿vale? Rugulopteris, bueno, procede del Pacífico noroeste y para que nos hagamos una idea de cómo ella está estructurada dentro de estos hábitats, pues deciros que en zonas como Corea del Sur, costas de Japón, es un componente, digamos, subordinado del bento, ¿vale? No llega a ocupar más de un 5 o un 10% de la cobertura y en muchos casos no llega ni a los 40 gramos por metro cuadrado de biomasa. Algo muy diferente a lo que empezamos a detectar a partir de 2002, si bien en ese punto, que fue el primero en detección fuera de su área nativa, en la laguna de Tau, en Francia, se encontró por primera vez a la especie, pero todavía sin unas coberturas que nos alarmaran excesivamente y que difieran de lo que veíamos ya en el Pacífico Noroeste. Pero es un punto de introducción diferente a la que tenía previamente y por tanto se reconoce como exótica con posibilidad de tener potencial invasor. Es a partir de 2015 cuando se detecta en el estrecho de Gibraltar y aquí sí salta la alarma, no solo porque ya las coberturas que empezamos a observar superan el 85%, el 90%, incluso llegan al 100% en algunos puntos, sino por la velocidad con la que aparecen distintos enclaves del Mediterráneo y Atlántico Norte. Si veis, todo este timeline hasta 2020, pues paralelamente lo que es la península península ibérica, la parte que atañe a España, se encuentra a día de hoy distribuida por todo el litoral, la excepción hasta donde sé yo de este verano pasado, al menos en lo que es el archipiélago balear. Claro, esta rapidez, esta cantidad de biomasa que encontramos en estos puntos, hace que sea incluida dentro del catálogo español de especies exóticas invasoras en 2020 y su distribución por el Mediterráneo y por el Atlántico hace que en 2022 ya se establezca como preocupante para la Unión Europea. Preocupante porque todavía hay Estados miembros donde no se encuentra la especie y se debería desatar la red de atención temprana, la cual en nuestras costas se dificultó bastante. ¿Por qué? Porque esta especie presenta unas características morfológicas que a visu, para esa detección temprana, se vuelve completamente difícil. Ya en 2016, en Ceuta, empiezan a desatarse la alarma por una proliferación masiva de lo que se pensaba que era una dictiota local de las que tenemos en nuestras costas y se reclama que se pueda identificar su verdadera identidad, a lo que investigadores de la Universidad de Málaga, de Granada, pues, identifican poniendo nombre, poniéndole sentido a esa primera identificación que ya veíamos en la costa francesa y no solo eso, reclamando que se hagan estudios sobre su biología, ya que así podremos establecer pues, un plan de riesgo y detectar pues, el posible potencial invasor. Hoy en día conocemos mejor a Rugulopteryx. Estos autores y otros han descrito bien a la especie en nuestras costas y si bien comparten muchas características comunes con otras dictiotas por sus talos acintados, dicotomías y tal, presentan características que puedan hacerlas más fácilmente reconocibles y distinguirlas de otras locales. Por ejemplo, el tema de que no presenta iridescencia, que la dicotomía puede ser asimétrica en muchos de los talos, lo que sin embargo no dificulta su identificación y se vuelve imprescindible para contribuir a esa detección temprana en la estructura microscópica, ya que si como os fijáis aquí, Rugulopteryx presenta los márgenes de los talos, si hacemos cortes en la zona apical, no basal,
más de 2 capas de células que le permiten un engrosamiento de lo que serían los márgenes de esa rama y que se diferencia a otras especies locales como Dictyota dicotoma que presentan una única capa de células a lo largo de la médula. Si volvemos a esa reclamación que hacían los investigadores en su inicio por el carácter invasor y la necesidad de estudiar la biología de la especie, si observamos la bibliografía científica que se ha publicado desde que la especie llegó a nuestras costas, tanto la ecología como la ecofisiología ocupan un porcentaje mínimo en comparación con otras temáticas, como pueda ser en el podio la optimización de la biomasa y la economía circular. Es decir, que ya desde el principio la producción científica ha ido más en busca de soluciones aplicadas, dado el impacto económico de la especie, quizá más que contribuir a entender las fortalezas y debilidades. Lo que pasa es que este desequilibrio en la información puede producir que, pese a aplicar estrategias de gestión, estas no solo no puedan ser eficaces, ya que no conocemos todos los puntos de invasión de la invasión, sino que además las hagan peores, ya que produzcamos un impacto ecológico más importante que el que ya produce, aunque es difícil, la especie per se. Y es que abordar el aspecto ecológico de la especie nos puede ayudar no solo a facilitar y volver más eficaces esas estrategias de gestión, sino también a entender qué es lo que estamos perdiendo, ya que es el primero, por así decirlo, impacto que vamos a observar. También identificar especies o hábitats vulnerables que quizá queramos poner el foco, tanto por conservación o porque sean también especies de interés comercial, y también adelantarnos a cuáles son los hábitats más vulnerables que todavía no están colonizados y que son susceptibles con modelos de favorabilidad. Si comprendemos esos factores, podemos adelantarnos en cierta forma. ¿Pero a qué se debe el éxito invasor de la especie? Esa ecología de la que hablo juega un papel fundamental, si veis aquí, que he catalogado como el punto 3, para el éxito de que Rubulopteryx pues se establezca exitosamente o no. Pero también lo es la gran cantidad, frecuencia de introducciones independientes que han ido sucediendo de una especie que ya de por sí tiene un potencial invasor bastante elevado. ¿Por qué? Porque gracias a esos estudios de ecofisiología han podido ver cómo la especie no solo presenta una plasticidad fenotípica brutal que le permite optimizar los recursos completamente a su favor, tanto espacio como nutrientes cuando hay elevadas concentraciones de nitrógeno, también una actividad fotosintética bastante óptima que le permite una resiliencia incluso en condiciones desfavorables, sino también la capacidad de reproducirse y crecer de forma continuada durante todo el año con una gran cantidad de estructuras, con un gran número de estructuras asexuales que le favorecen además esa dispersión. Pero si atendemos a cómo Rubulopteryx atiende con el medio receptor en ese tercer punto, que es la invasibilidad del ecosistema, y nos planteamos distintas preguntas, podemos intentar responder dos principales, ya que abarcamos un tema muy complejo. Lo he resumido en hasta qué punto el contexto ambiental modula el éxito competitivo y cuál es la escala de ese impacto a nivel ecosistémico. Bien, Rubulopteryx coloniza distintos tipos de hábitats y cuanto más hábitats es capaces de explotar, más complejo y hábitat dependiente, de contexto dependiente, es la interacción con la comunidad presente, ya que hemos visto que puede tanto establecer efectos directos por competencia espacial, como toda esa biomasa desprendida por las corrientes y que llega a la columna de agua puede interaccionar también con estructuras importantes del bentos. Lo importante de esto es que no solo se produce un desplazamiento espacial que es rápido, como veis aquí en el vídeo de arriba, estamos hablando de Galicia, norte de España, un año después de que sea detectada pequeñas poblaciones en algunos puntos, sino que además es persistente, como veis aquí abajo, 6 años después de llegar la invasión al estrecho de Gibraltar. Claro, esto favorece no solo que se produzca un desplazamiento espacial, sino también estrategias como recubrimiento total de estructuras biogénicas, donde los primeros afectados son las macroalgas y fanerógamas marinas y las comunidades sésiles de invertebrados. De hecho, esa interacción con las macroalgas y las fanerógamas que ha contribuido no solo a ver la escala del impacto de la especie, ya que puede tanto desplazar espacialmente como quedar acumulada y cambiar la biogeoquímica de este tipo de hábitats que son de elevada importancia ambiental, sino que también ha contribuido a su detección. Esta iteración ecológica, por ejemplo, en Alicante, donde ya el seguimiento de estas praderas contribuye a detectar la llegada de esta especie que ya de por sí estaba catalogada como en ese momento como invasora. Esa biomasa, esa cobertura general que observamos 6 años después, se mantiene también a lo largo del año en zonas altamente favorables. Por ejemplo, aquí, si atendemos a la bahía de Algeciras, podemos ver cómo a lo largo de todo el año, si bien hay cierta variabilidad en la morfología del alga, en la cobertura aparente, esta se mantiene por encima del 70% en puntos a distintas condiciones ambientales a lo largo pues, de todo el año.
Sin embargo, sí existen ciertas condiciones ambientales que pueden limitar el establecimiento de la especie y, por tanto, la respuesta de la comunidad presente. En estudios en Ceuta hemos visto que en el intermareal, donde las coberturas de Rugulopteris son más limitadas porque no es un ambiente favorable en general para las macroalgas, las comunidades se mantienen estables a lo largo del tiempo. Si bien en el submareal, cuanto más aumenta la cobertura de Rugulopteris, más especies perdemos y más especies únicas que no teníamos antes aparecen. Lo malo, o si lo definimos como malo, es que la mayoría de estas especies que surgen tienen también caracteres oportunistas. También, por ejemplo, si nos vamos a una misma profundidad en las cuevas de Maro Cerro Gordo, en Cantarriján, mediante seguimientos espaciotemporales que permiten permiten identificar este tipo de impactos. Cuando comparamos las estructuras internas y externas de las cuevas, podemos ver cómo donde hay condiciones favorables para la especie se dispara la cobertura y perdemos otros componentes del bentos, mientras que en el interior esas características únicas que forman este mismo hábitat se mantienen. Aún así, los efectos se expanden a través de otros mecanismos, como puedan ser pues, la biomasa del alga que queda retenida dentro de las cuevas y que queda flotando encima de otros organismos. Por ejemplo, este tipo de seguimientos espaciotemporales también son fundamentales para encontrar ventanas a la respuesta de la comunidad. En la Bahía de Algeciras, mediante estudios de reclutamiento, instalando placas de piedra todas a la vez en distintas condiciones ambientales, pudimos ver cómo el reclutamiento no solo es diferente según la época del año, sino también dónde ocurre, ya que cuando las placas las instalábamos en verano, la monopolización por dictiotales y también en concreto Rugulopteris era tan elevada que favorecía la competencia en las primeras fases iniciales, mientras que en las zonas de invierno el alga no llegaba a colonizar hasta pasados más de 3 meses. Y también varía según el sitio, ya que en zonas de alta turbidez, donde existen otras especies más adaptadas a esas condiciones, eran estas, como en este caso veis aquí los perforatus, las que dominaban frente al alga invasora, al menos hasta las fases más tardías. Esto hace también ver cómo, por ejemplo, en zonas como el Golfo de Cádiz, donde alarma el que haber encontrado grandes cantidades de biomasa acumulada incluso a 966 metros de profundidad, 600 metros de profundidad, donde también queda enredada en especies como el coral bambú, al final es un potente impacto para las comunidades que encontramos allí. Sin embargo, condiciones de turbidez, por ejemplo, que favorecidas por el Guadalquivir y la ausencia de sustrato rocoso disponible puede proteger a comunidades de importancia valor ecológico, como son, por ejemplo, estas comunidades de gorgonias y corales que encontramos a baja profundidad. No lo es para cuando las condiciones son más favorables en praderas, por ejemplo, de decimodocea, que encontramos en ese mismo enclave a menor profundidad. Claro, esta monopolización del sustrato produce también efectos indirectos en las comunidades asociadas, ya que todos los organismos que al final interaccionan con el bento pues acaban viéndose afectados en modo cascada. Rugulopteris alberga una comunidad sésil importante que destaca frente a esos compuestos antiherbivoría y toxicidad que presenta el alga, pero claro, no por ello tiene que ser un efecto positivo, ya que, por ejemplo, dentro de este estudio que estudiaban los briozoos asociados al alga, veían que la mayor parte de la comunidad eran especies que no se habían identificado en el Mediterráneo previamente. En la epifauna asociada móvil, muy importante en la base trófica del ecosistema, ocurre algo similar. Rugulopteris alberga una comunidad muy importante en términos de abundancia, pero conduce a una homogeneización, porque estos organismos la utilizan más como refugio que como alimento, debido a esos compuestos antiherbivoría. Y esto produce un efecto cascada en otros componentes que también dependen de esa comunidad asociada y de Rugulopteris en sí. De hecho, los peces, cuando analizamos su interacción con el alga, vemos que en su mayoría ocurre lo mismo. El tiempo que utilizan la Rugulopteris lo emplean más como refugio que como forrajeo, si bien los que más interaccionan con ella son los invertívoros. ¿Qué pasa con los herbívoros? Apenas pasan tiempo interaccionando con el alga, no forrajean, incluso la evitan, como pueden ser herbívoros generalistas como la salpa. Algo que si se demuestra que la ingieren, además puede tener implicaciones en el mismo organismo, como bien han demostrado dentro del grupo de investigadores de IFAPA, que ya en herbívoros generalistas, como es en el erizo, aunque puedan ingerir el alga, puede producir efectos negativos a nivel fisiológico, con una exposición bastante prolongada, lo que limita no solo el impacto, sino que además nos avisa de que existe un control biológico bastante limitado. Por tanto, para finalizar, vemos que el efecto que produce Rugulopteris a nivel de ecosistémico, pues al final es una homogeneización taxonómica y funcional que se propaga a modo cascada en los distintos componentes del ecosistema. Y si respondemos a esas dos preguntas que nos hicimos anteriormente, podríamos decir que las condiciones ambientales sí podrían modificar en cierta forma la interacción de Rugulopteris con los otros organismos, pero que en condiciones altamente favorables siempre se tiende a una simplificación estructural del ecosistema bentónico.
que además esas implicaciones son altamente elevadas porque se van transmitiendo en distintos componentes del ecosistema, aumentando la amplitud del impacto según los distintos hábitats a los que la especie es capaz de llegar, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente, siento por haber ido un poquito rápido, me cuesta resumir toda esta información en un poquito tiempo, pero forma parte de un pequeño ápice de los proyectos que se han ido llevando a cabo desde 2015 con el aspecto ecológico de la invasión, gracias a distintos proyectos que, bueno, han contribuido en cierta forma a que esas publicaciones pues, hayan sido posibles. Así que te dejo, David. Pues muchísimas gracias, Marta, súper didáctico. Sí, siento un poco ahí pero espero que haya servido un poquito. Bien, pues pasamos ahora con Ismael, investigador del IFAPA, que nos va a contar pues todas las iniciativas y avances que desarrolla el IFAPA en el potencial de valorización del alga. Así que, Ismael, pues cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, David. Bueno, pues buenos días a todos. Como ha dicho David, bueno, en primer lugar agradeceros a David y a Hombre Territorio, bueno, y al proyecto la invitación a estas jornadas de transferencia. Como decía David, mi nombre es Ismael Achero, soy investigador de IFAPA El Toruño y bueno, aquí en IFAPA desde hace ya unos años venimos desarrollando diversos proyectos relacionados con la valorización del alga invasora y bueno, voy a tratar un poco de forma muy resumida de daros algunas pinceladas y algunos de los resultados más importantes que hemos obtenido en el marco de estos proyectos. Para comenzar mi presentación, pues en primer lugar, aquí no voy a entrar mucho porque no es mi especialidad, pero sí que antes de abordar cualquier iniciativa de valorización hay que tener muy presente que esta, como ha dicho Marta, es un alga que está en el catálogo español de especies exóticas invasoras y que también está en el listado de especies exóticas preocupantes de la Unión Europea y eso establece una serie de limitaciones a su uso que hay que tener muy presente. Los documentos, digamos, de referencia a la hora de conocer toda esta parte legal, bueno, pues serían por un lado la Estrategia Española de Gestión del Alga y por otro lado los planes de gestión de la biomasa que han puesto en marcha las diferentes comunidades autónomas, concretamente en Andalucía. Este plan de gestión de la biomasa pues ya se publicó el pasado año, en el año 2025. Las algas se han utilizado tradicionalmente para diferentes usos, como puede ser como nutriente para la fertilización de cultivos. También existen iniciativas para el uso de la biomasa algal para la obtención de energía a través de biogás, por ejemplo. Pero una de las aplicaciones más interesantes de las algas está en los compuestos bioactivos que la componen y que tienen muchos usos tanto en alimentación como en agricultura, como en ganadería, etcétera. Las algas son ricas en compuestos de valor, como pueden ser vitaminas, como pueden ser pigmentos. Por ejemplo, Rubulosteri tiene unos altos contenidos en fucosantina que pueden ser muy interesantes. Son también ricas en minerales. Concretamente, Rubulopteris tiene unos niveles de lípidos mucho mayores de los que suele ser frecuente en algas y tiene lípidos que pueden ser interesantes, como el fucosterol o como determinados sulfolípidos que pueden utilizarse como bioestimulantes. Pero bueno, desde el punto de vista cuantitativo y también cualitativo, quizás la fracción más importante de las macroalgas y también el Rubulosteri son los polisacáridos. Dentro de los polisacáridos, pues hay compuestos que se usan ya hace años, como por ejemplo el agar, pero luego hay otros compuestos que tienen mucho potencial y que no tienen tanto uso, y concretamente en Rubulosteri encontramos, por ejemplo, el fucoidan o el alginato, que podemos valorar o evaluar su utilización. En IFAPA El Toruño desarrollamos varios proyectos. Uno de ellos, que es este primero que os presento, el proyecto SeaWines, es un proyecto que está financiado por la Agencia Estatal de Investigación, que se ejecuta en nuestro centro IFAPA de Jerez de la Frontera, el centro del Rancho de la Merced, y que su objetivo principal es la obtención y caracterización de extractos de ulva, pero de lo que nos compete ahora, de Rubulopteris, y su utilización para mejorar la resistencia de la viña ante enfermedades, fundamentalmente enfermedades fúngicas. En el marco del proyecto se han realizado ya experimentos en invernadero para evaluar estos extractos. Estamos hablando en este caso de extractos hidrosolubles, para evaluar la capacidad que infieren estos extractos a la viña como bioestimulantes y la resistencia que puedan darle a la planta ante plagas fúngicas como plagas fúngicas que son frecuentes en la vid. Se han hecho ya ensayos en invernadero con viñas y se han hecho también ensayos en campo. Y en estos ensayos en campo no solo se evalúa la resistencia ante estas enfermedades fúngicas, sino que se está evaluando también qué efecto tiene sobre la calidad final, no solo del fruto de la uva, sino también del vino que se produce a partir de estas viñas tratadas con extractos de Rubulopteris. Esta parte, si tenéis interés, bueno, puedo pasaros el contacto de Emma Cantos, que es la investigadora que está desarrollando este proyecto en IFAPA. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando desde IFAPA en la valorización de Rubulopteris es este proyecto, el proyecto Alga Defense. En este caso es un proyecto que está enfocado a la utilización de extractos del alga, pero para mejorar la resistencia ante el estrés y ante enfermedades de especies acuícolas.
Estamos trabajando sobre todo con un extracto hidrosoluble, un extracto rico en fucoidan, pero también estamos empezando a hacer otro tipo de extractos de la fracción liposoluble, utilizando metanol y etanol, que son unos compuestos que, como decía anteriormente, también pueden tener mucho interés. Pero centrándonos en esta fracción del fucoidan, hemos realizado ya su caracterización bioquímica y hemos hecho ya ensayos para valorar la actividad in vitro antioxidante de los extractos de fucoidan, también la actividad antibacteriana que tienen estos extractos y también qué efecto tienen sobre el sistema inmunológico en peces. Os adelanto algunos resultados. Por ejemplo, hemos hecho ensayos in vitro para valorar la capacidad antibacteriana del fucoidan y como veis en este gráfico vemos que hay una respuesta cuando enfrentamos una especie de un patógeno frecuente en acuicultura como el Photobacterium dancela. Cuando enfrentamos este patógeno a diferentes concentraciones de fucoidan, de extractos de fucoidan obtenidos de Rubropteris, vemos que hay una respuesta que es dependiente de la concentración, pero conseguimos porcentajes de inhibición bacteriana que están cercanos al 40%. Hemos valorado también el efecto que tiene el fucoidan sobre la capacidad, sobre el sistema inmunológico de peces. Para ello, la primera aproximación que hemos hecho es sobre cultivos celulares, concretamente sobre macrófagos extraídos del riñón cefálico de lenguado. Y hemos obtenido, como hemos visto, como podéis ver aquí en este gráfico, hemos visto que existe una activación, en este caso, de una parte del sistema de defensa antibacteriana, que son las lisosimas G. Vemos que hay una activación importante de estas lisosimas, lo cual confiere una mejor respuesta o pensamos que va a conferir una mejor respuesta de los peces ante una infección bacteriana. Perdón, vale. El tercer proyecto que ejecutamos en IFAPA relacionado con la valorización de Rubropteris es el proyecto Biocamura E2, que tiene 3 objetivos. Como veis, los 2 primeros objetivos están muy focalizados en aspectos más relacionados con los efectos que tiene esta invención sobre la biodiversidad marina. No voy a entrar aquí en esta parte, pero sí que tenemos un tercer objetivo directamente relacionado con la valorización del alga. Aquí el enfoque que le hemos dado es un enfoque hacia la utilización de los arribazones que llegan a las playas como fertilizantes en la agricultura a través de una transformación de esos arribazones en una transformación mediante compostaje en un producto que podamos aplicar en campo. En este proyecto también tenemos una parte muy importante de colaboración con ayuntamientos porque nos planteamos también establecer protocolos para el manejo de estos arribazones. Los arribazones es importante saber cómo hay que recogerlo, qué formas de acopio o qué tratamientos posteriores hay que darle para que realmente se conviertan en un producto que podamos utilizar. En el marco del proyecto nos planteamos también que existe poca información disponible sobre las cantidades de algas que están llegando a las costas, cuál es la estacionalidad también en la llegada de esas algas y qué uso se está dando ahora mismo. Por ello, hemos desarrollado o estamos en desarrollo de una aplicación para que los ayuntamientos puedan transferirnos toda esa información. Esta aplicación que tenéis aquí algunos pantallazos para tener información en tiempo relativamente real de cuándo llega un arribazón, qué cantidades se recogen, qué uso se está haciendo con esos arribazones, si se está copiando, se está secando, se está llevando a vertedero, si se está dando algún tratamiento posterior, como un desarenado, si se está haciendo algún enterramiento, etcétera, cómo se está recogiendo la arribación, si de forma manual o mecanizada. Y lo que intentamos es poner a disposición de posibles iniciativas privadas y también de investigadores, pues toda esa información que creemos que ahora mismo no está disponible. Tenemos también como objetivo en este año 2026, llevamos tiempo ya trabajando en esto, realizar un manual de buenas prácticas para la recogida de los arribazones, darle un formato como estos que veis, como estos ejemplos de infografía, ¿vale? En el que podamos resumir de forma gráfica y sencilla, pues cuáles deben de ser las formas en las que, algunos apuntes sobre cómo se debe recoger el arribazón, cuándo debemos dejarlo, cuándo hay que recogerlo de forma manual, cuándo es conveniente hacer una recogida mecánica, qué tipo de maquinaria son las mejores o las más idóneas para la recogida del arribazón, etcétera. Porque sí que es una cuestión que también hablaba el otro día con David cuando hablamos sobre esta jornada. Realmente, cuando nos planteamos una investigación a pequeña escala, pues no es difícil encontrar algas de calidad para hacer nuestros ensayos. Pero nosotros, que ahora os explicaré que sí hemos intentado dar un paso un poco más allá y hacer un escalado a una escala semi-industrial, cuando necesitas toneladas de algas sí que es más difícil conseguirlas, porque lo normal, tal y como se recoge el alga, si no se tiene mucho cuidado, es que nos encontremos con este tipo de material, ¿vale? Que es un material que al final tiene un contenido en áridos entre el 40 y el 70%. Es un material con el que es difícil de trabajar. Lo ideal sería contar con un material así, un material donde al menos el 80% del material sea alga. Creo que aquí hay mucho trabajo aún por hacer en cuanto a tipo de maquinaria utilizada, en cuanto al establecimiento de zonas de acopio, en cuanto al establecimiento de zonas en las que es de desarenado, en las que podamos conseguir al final un material que sí pueda ser idóneo para la valorización y, por otro lado, evitar sacar áridos de la arena, que al final tiene un impacto ecológico y un impacto importante sobre las playas. Bueno, voy a pasar ya a hablaros un poco de los resultados que hemos obtenido en los ensayos de compostaje que hemos realizado en IFAPA. Los ensayos de compostaje de IFAPA los hemos realizado en la provincia de Almería, en nuestros centros en el centro de La Cañada, allí en Almería.
Hemos realizado hasta la fecha 3 ensayos en esta instalación que veis aquí, que es nuestra instalación piloto, que son unas instalaciones de balsetas de 5 metros cúbicos, son instalaciones en las que podemos trabajar con diferentes tratamientos. En el año 2020 hicimos nuestro primer ensayo, aquí probamos a compostar el alga solo y probamos también a hacer un co-compostaje con otro tipo de mezclas, como pueden ser restos de jardinería o restos hortícolas. En el 21 ya introducimos otros materiales como son los frutos, que nos ayudan a bajar la conductividad, que es uno de los grandes problemas que tenemos cuando compostamos el alga, y continuamos haciendo mezclas con restos hortícolas y de jardinería, porque ya comprobamos en el año 2020 que el alga sola, sin ninguna mezcla, tiene unos ratios carbono-nitrógeno demasiado bajos y no composta. Hemos realizado también ensayos haciendo un escalado más industrial, ensayos en el ejido, por ejemplo, en la planta Sach, y también ensayos aquí en Valoriza, haciendo un co-compostaje con lodos de depuradora. Os voy a mostrar aquí en esta diapositiva, bueno, pues algunas de las características de los compost que hemos obtenido. Aquí veis algunos parámetros físico-químicos en los que comparamos características del estiércol, que puede ser un material fertilizante de referencia, o un material orgánico fertilizante de referencia, frente a mezclas a compostajes que hemos hecho con mezclas del alga con otros restos. Por ejemplo, esta es alga con restos de fruta y de jardinería, esta sería alga con restos de jardinería. Como veis, tiene unos niveles. Todos los compost que hemos tenido tienen unos niveles de materia orgánica similares al estiércol, que están dentro de lo que se pide para este tipo de material. La cantidad de nitrógeno es bastante alta, es un buen material en cuanto al contenido de nitrógeno. Sí que, como decía, hay que tener cuidado con la conductividad. Y por otro lado, bueno, pues encontramos niveles de calcio, magnesio, potasio y fósforo que son adecuados. Aquí en estos gráficos lo que os presento un poco es la microbiología, atendiendo a los microorganismos que pueden ser perjudiciales, como coliformes o enterococo. Como veis, se representa, cada barra representa uno de las mezclas que hemos utilizado para el compost, y estas son un poco las fases del compostaje, desde una fase inicial mesófila, la fase termófila, que como veis, cuando pasa esta fase, la temperatura nos permite que se reduzca notablemente la cantidad de microorganismos perjudiciales. Hemos comprobado que el proceso de compostaje higieniza y elimina Escherichia coli, Salmonella, Listeria y baja valores mínimos enterococo o clostridio. Y por otro lado, sí que hemos observado que encontramos una serie de bacterias que pueden ser favorecedoras luego a la hora de utilizar el compost como fertilizante, y encontramos, por ejemplo, actinobacterias o solubilizadores de potasio o de fósforo. Vale. Hemos hecho, y os presento aquí, algunos testajes de calidad del compost. En este caso, fue unos ensayos que hicimos en semillero con plántulas de pepino. En este caso fueron plántulas de pepino. Como veis, el objetivo de este trabajo era sustituir la turba por nuestro compost, ¿vale? Y también sustituir, en el caso del control con turba, utilizamos una solución nutritiva. Cuando utilizamos el compost, sustituimos totalmente esa solución nutritiva. Ensayamos niveles de incorporación de sustitución del compost por la turba entre un 20 y un 40%. Y aquí os presento rápidamente, bueno, en este gráfico veis los porcentajes de germinación. Como veis, el compost en el que añadíamos un 20% de alga junto con restos de fruta y jardinería, pues tenía, este gráfico de aquí, tenía unos niveles de germinación comparables al control, que tiene una fertirrigación. Las plantas que luego conseguimos que germinen, pues tienen unos diámetros de tallo, unas características que son muy buenas, similares a los controles. Y bueno, en base a todas estas características, pues el tratamiento en que sustituimos un 20% de la turba por el compost de algas, frutos, hortícolas y jardinería, pues sería el más adecuado. Este segundo ensayo que hemos hecho es un ensayo para sustituir la fertirrigación en cultivo de calabacín en invernadero. Hicimos diferentes tratamientos, un suelo desnudo, el suelo desnudo con fertirrigación, que sería el control positivo, y luego utilizamos también el estiércol y luego diferentes mezclas de co-compostaje. Os presento aquí rápidamente las curvas de producción. Como veis, el compost en el que mezclamos el alga con frutos y hortícolas y jardinería, pues tiene unos valores de producción, esta curva de aquí, este es el control positivo, con fertirrigación, pues estas son muy similares, ¿vale? Y siempre tenéis que tener en cuenta que en este caso estamos eliminando por completo la fertirrigación, luego los resultados en este caso de cultivo de calabacín en invernadero con compost obtenido con Rugloster también fueron muy positivos. En cuanto a las conclusiones, bueno, lo que os decía, el alga por sí no composta sola, necesitamos mezclarla con otros restos para mejorar el ratio carbono-nitrógeno. Hemos tenido unos resultados muy positivos en su utilización como enmienda de suelo, sustituyendo la turba, también cuando lo hemos utilizado en cultivo de calabacín, y sí que vemos que hay digamos, una limitación en cuanto a la salinidad que hay que tener muy en cuenta. Y ya para finalizar, simplemente haceros un poco un avance de los últimos trabajos que estamos haciendo. Estamos trabajando ahora en el aislamiento de inóculos que mejoren la degradabilidad del alga en los procesos de compostaje, ¿vale? Hemos hecho ya una colección de cepas que hemos aislado de erizos de mar, que hemos traído de diferentes localizaciones, y también de algas que hemos traído de diferentes localizaciones. Se ha caracterizado las enzimas que degradan los componentes vegetales para todas estas cepas, y hemos hecho una selección de cepas más idóneas, ¿vale? Esas cepas, bueno, de todas esas cepas hemos seleccionado 8 cepas por su degradabilidad. Voy a ir un poquito más rápido porque sé que estoy fuera de tiempo. Y las hemos testado a nivel in vitro en este tipo de frascos frente a
a un compost obtenido con algas, frutos, restos hortícolas y de jardinería para ver exactamente cómo degrada la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Y a partir de estos resultados hemos seleccionado tres cepas, 2 hongos que proceden del alga y una bacteria procedente de los intestinos de erizo. Y bueno, y ahora mismo estamos en una fase de probar estos inóculos mejorantes en ensayos en nuestra zona de testaje a pequeña escala, en estas pilas de 5 metros cúbicos. Estamos viendo cómo estos inóculos mejorados pueden mejorar la degradabilidad del alga solo o de mezcla del alga con otros restos hortícolas. Y con esto termino y mil disculpas, David, por haberme pasado del tiempo. Nada, Ismael, perfecto. Muchas gracias. Bien, pues si os parece vamos a continuar y nos vamos a centrar ahora en los resultados y avances del proyecto RubuPlus. Bueno, que como he comentado antes, pues es un proyecto de investigación, pero que lleva, digamos, asociado a muchas líneas de coordinación, de colaboración con diferentes sectores de comunicación y de información a la población general y a diferentes sectores. El proyecto se marca inicialmente 4 grandes objetivos. El primero de ellos pues, es el afianzar alianzas a través de múltiples acciones de sensibilización y de formación, de reuniones, de comunicación, para informar sobre las 2 líneas grandes del proyecto, que serían las basuras marinas y los plásticos y las algas como una posible alternativa a su generación. Para ello, pues se intentan promover pues, interés y colaboración en el propio sector pesquero, informar a través de los diferentes objetos de plásticos en el mar, posible reducción de residuos. Además, hemos intentado en este tiempo participar en un número variable y diferente de foros para acercar el proyecto, sus objetivos y problemáticas del alga en el sector a diferentes niveles y desde el punto de vista pues, de información general, pues sensibilizar a la población no solo del problema de Rublosteria ambulae, sino también del papel de las macroalgas y de sus usos actuales y potenciales. Por otro lado, como otro objetivo, pues se ha hecho un esfuerzo importante en generar conocimiento y en buscar conocimiento sobre las diferentes algas macroscópicas con las que el sector pesquero interacciona en las diferentes demarcaciones marinas. Para ello se ha hecho una búsqueda importante de documentación, reuniones con diferentes expertos y evaluación pues, para elaborar diferentes materiales que pudieran ser atractivos y útiles para el sector, donde se diese algo de información relacionado con el alga, con su invasión, con los efectos que tiene y con el papel de las algas macroscópicas en el medio marino y en la industria. Por otro lado, por supuesto, pues desde el punto de vista de la investigación y del trabajo de campo, pues recolectar siempre en colaboración con los pescadores el alga tanto en mar abierto como en arribación, y para eso se ha diseñado una metodología de recolección y envío del alga que sea segura, trazable, responsable y alineada con la protección de la biodiversidad marina y adaptada a las diferentes características del alga y a la normativa actual y a las restricciones que digamos, el estatus que tiene actualmente pues obliga. Y, por supuesto, colaboración con las cofradías y las embarcaciones en toda la toma de las muestras y el conocimiento del medio. Y, por supuesto, caracterizar y evaluar como objetivo final la posible valorización de este alga y sus componentes para obtener bioplásticos aplicables en el sector pesquero. Para eso, pues, AIMPLAS, que procederá después a comentarnos a todo el procesado de todas esas muestras en su laboratorio, y además se han identificado en las cofradías los diferentes objetos de plástico convencional que se utilizan, su tipología, su durabilidad y los posibles materiales que podrían ser sustituidos en caso de que el objetivo final de obtención de bioplástico fuera posible. Bueno, el cronograma del proyecto, que comenzó en septiembre de 2004 con la primera de las líneas del programa Pleamar, se ha estado desarrollando bastante intensamente durante estos 18 meses, con una serie de fases permanentes como es la de comunicación, coordinación, recolección de las muestras y actualmente pues ya con todos los resultados que luego nos presentarán los compañeros de AIMPLAS, pues justo acabamos ahora mismo pues cumpliendo más o menos pues todas las líneas que nos habíamos propuesto ahora en enero de 2026. Desde el punto de vista, pues bueno, ya lo está comentando Marta, pues de la distribución de Rublosteria, en este caso pues las diferentes demarcaciones marinas. ¿Por qué también se seleccionaron o se llamó y se solicitó a estas 3 cofradías que pudieran participar? Pues para tener cierto nivel de interacción con el alga en las diferentes zonas. Hemos estado trabajando en 3 demarcaciones marinas, con la cofradía de pescadores de Estepona, que lleva trabajando, faenando en interacción con el alga, pues prácticamente desde el inicio de su invasión en 2015-2016, la cofradía de pescadores de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz,
donde actualmente o desde luego al inicio del proyecto no se había identificado, digamos, la llegada del alga en sus áreas de faena, y la Cofradía de Pescadores de Gandía, en la demarcación marina levantino-balear, como una zona, digamos, satélite, piloto u observadora de todas esas acciones que se estaban desarrollando y de cómo pues las diferentes cofradías que ya llevan interaccionando con el alga un tiempo, pues estaban desarrollando sus funciones. Estos procedimientos de colaboración con las cofradías pues se han estructurado en diferentes fases desde el punto de vista de formación en ambos sentidos, sobre el alga, sobre el proyecto, sobre las basuras marinas. Se han realizado desde el principio pues, una serie de entrevistas, reuniones y formaciones en las diferentes cofradías. Posteriormente, todo el seguimiento del proyecto se ha ido actualizando con cada una de ellas. Se les ha aportado pues, todo el material que se ha obtenido y viceversa también a través de los puntos de contacto de cada una de las cofradías, pues hemos podido tener información sobre pues, arribazones, posibles algas que habían llegado para hacer su identificación, para saber si eran Rubulocteris o no, en el caso, por ejemplo, de Sanlúcar de Barrameda. Por supuesto, los muestreos, todo el desarrollo del muestreo se ha realizado estrechamente, en este caso, pues con Estepona, con una marcación de Estepona que ahora veremos. Posteriormente, también todo el análisis del tipo he tenido con ellos pues una serie de acciones concretas para obtener esa información, y todos los productos de comunicación que se han desarrollado pues han sido uno de los principales sectores en los cuales se han repartido, y el obtener digamos, su visión de cuáles podrían ser algunos de los materiales que podían sustituir a un posible bioplástico. Bueno, con respecto a, pasando brevemente por los diferentes objetivos, desde el punto de vista de las alianzas a través de acciones de sensibilización e información, pues como os decía, hemos hecho permanentemente pues, reuniones tanto de inicio como de comunicación y de información permanente con las diferentes cofradías. Hemos participado en total en 5 eventos de divulgación técnica y científica a diferentes niveles, aquí en España y fuera de España. Desde el punto de vista pues, de jornadas de difusión de proyectos del sector pesquero, workshops específicos sobre la invasión de Rubulocteris okamurae, congresos juveniles y ferias, digamos, populares, y, bueno, estimamos una asistencia total de aproximadamente unas 4.500 personas directas, in situ, me refiero, en este tipo en todos estos eventos y sinergias. En esos eventos y sinergias también, pues hemos tenido la oportunidad de contactar pues con diferentes sectores de la población, desde la administración hasta administraciones locales, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y con toda su cofradía, su patrón mayor, así como a diferentes sectores, como pueden ser pues, el público juvenil e infantil, a través de una exposición itinerante que se ha estado moviendo por diferentes localidades del área del proyecto, pues para dar a conocer pues la variabilidad y variación de algas macroscópicas que hay en el mar, la forma que tiene, los posibles usos y reales y potenciales que nos dan, que nos ofrecen las macroalgas, todo enmarcado en ese concepto pues, del proyecto RUPLAS. Desde el punto de vista de comunicación, que es una de las líneas pues, bueno, a tener muy en cuenta y a valorar dentro de los programas Pleamar, pues se han elaborado 2 notas de prensa con un total de 42, un impacto total de 42 medios escritos y digitales, con un impacto estimado de 2,5 millones de personas a través de los diferentes medios en los cuales las diferentes noticias se han publicado, tanto en castellano como en este caso pues en inglés, en el caso de la Costa del Sol, porque es un tema que desde luego 10 años después de que apareciera sigue siendo de interés general, y así creemos que se refleja digamos, en el impacto que han tenido pues, las noticias del proyecto y de las colaboraciones que han ido surgiendo a través de esto. En redes sociales y en otras redes, como puede ser pues, YouTube, LinkedIn, pues se ha hecho también un esfuerzo importante en no dejar solo, digamos, la comunicación a pie de calle ni a través de las notas de prensa, sino intentar también estar un poco pues, en el mundo digital, y se ha mantenido pues, una serie de entradas permanentes durante estos 18 meses de proyecto, que ha tenido pues, un impacto también relativamente importante en alcance. Sobre el conocimiento de las diferentes algas macroscópicas con las que el sector interacciona, pues como eje central un poco de los materiales se ha elaborado un cartel en formato A3 con algunas de las especies más características de macroalgas verdes, pardas y rojas con las que el sector, digamos, entra en contacto, las diferentes demarcaciones marinas, donde aparece información acerca de su origen nativo invasor, sus usos reales, sus usos potenciales, y en total pues se han repartido a día de hoy 60 unidades de este cartel, que aquí como podéis ver, cómo se han colocado en las diferentes cofradías del proyecto, en diferentes organismos pues de la administración, universidades, y bueno, pues está este
esta acción que se ha desarrollado pues gracias también a la asesoría y al apoyo de la doctora María Altamirano, que siempre nos echa una mano con todo lo que tiene que ver con el tema de las algas, que creo que está por aquí además presente, a la que queremos de nuevo agradecerle pues siempre su ayuda, y a la cesión para tal fin de todas las fotografías por parte de la base de datos Algibase, que nos ha cedido pues el uso de las imágenes para este material. Bueno, desde el punto de vista de la recolección de las muestras, lo primero que se hizo fue documentarnos para elaborar un procedimiento pues que fuera seguro, que fuera trazable, acorde a la normativa actual, como hemos dicho, para la recolección y envío de algas frescas, teniendo en cuenta pues, todo el proceso, desde la solicitud de autorización hasta el medio de transporte, hasta su eliminación, para que todo ese proceso fuese lo más seguro posible. Se ha elaborado un procedimiento metodológico que cuando acabe el proyecto, pues también lo pondremos a disposición de quien lo quiera consultar, por si bueno, pues fuese de utilidad para algún otro proyecto en el que fuese necesario hacer una recolección de alga para investigación, y las diferentes zonas donde se han seleccionado la toma de muestras, como decía, en arribazón y en mar abierto, a través de las necesidades del laboratorio Daimplast para poder tener las réplicas posibles. Todo esto lo hemos hecho en colaboración directa, embarcándonos pues, con la embarcación Jaime y Sara de la Cofradía de Estepona y con su patrón Eduardo, que nos ha estado pues, durante todos los muestreos pues, permitiéndonos embarcarnos con él, aprendiendo sobre el día a día de sus faenas y conociendo cuáles son los problemas a los que se enfrenta desde hace tanto tiempo. Bueno, en total se han realizado 4 muestreos estacionales, también para intentar evaluar las características de la especie en sus diferentes estados fenotípicos, ¿vale? Con sus diferentes morfotipos. Entonces se han muestreado de forma simultánea en arribazón y a bordo en las 4 estaciones del año. Para cada una de esos muestreos estacionales se ha obtenido 1 kilogramo de peso fresco por zona y por campaña, y a la vez se han tomado agua para diferentes variables físico-químicas y de otros estudios que después comentarán Cristina y Giovanni. Todo esto, la recolección en Málaga, en Estepona, positivos. El envío y la recepción en Valencia se ha realizado en menos de 24 horas para asegurar pues, que las muestras llegaban en buen estado. Bueno, la recolección en colaboración con pescadores, en concreto en el agua, en el mar abierto y en arribazón, pues hemos podido comprobar cómo después de 10 años, pues en la zona de Estepona, que es donde se han hecho todas las recolecciones, se puede comprobar cómo tanto en mar abierto como en la línea de costa, los arribazones y la biomasa de algas sigue siendo muy alta. Hemos tenido, pues, digamos, interacciones con el alga en todos los muestreos en los que nos hemos embarcado, repito, las 4 estaciones del año. Aquí os pongo algunos de los vídeos pues, que hemos podido tomar nosotros a bordo de la embarcación, ¿vale? Y podéis ver cómo en este caso, que es un transmayero, pues tanto en muchas de los lances como en el propio transporte de la malla hasta el puerto, como en el propio desenmayado de los animales y limpieza posterior del buque, pues la biomasa de alga pues es altísima, con todas las complicaciones pues, que ello genera. Bueno, por último, desde el punto de vista de colaboración para la obtención de información y valorización, lo primero que se hizo también fue un estudio de bibliografía y de las bases de datos y de documentación de cuáles son los tipos de materiales derivados del plástico que se utilizan en las lonjas de los diferentes puertos españoles, y hacer una pequeña evaluación de la vida útil, número de usos, producción, recolección de esos materiales, sostenibilidad y la posible viabilidad de cambio en el caso de que hubiese un posible elemento derivado de las investigaciones. Esto se hizo, digamos, también se cruzó con una encuesta directa a las 3 cofradías participantes, donde se les solicitó pues, que hiciesen una evaluación y un registro del número de embalajes y envases que utilizan anualmente, de los principales tipos de materiales plásticos y otros que utiliza la cofradía. Para eso pues, se les solicitó información sobre el tipo de envases y embalajes que se utilizan, sobre qué volumen o qué número o qué peso de cada uno de esos elementos se podrían utilizar al cabo del año, cuál es la vida útil que tienen cada uno de esos materiales,
los principales motivos por los cuales cada uno de esos materiales se desechan, se rompen, se pierden o digamos, se utilizan, si se realiza o si está incluido en algún proceso de recogido o reciclaje de ese tipo de materiales y la evaluación también propia de cuál se considera pues, que podría ser algún elemento que podría ser intercambiado o cambiado por algún subproducto del alga. De aquí se ha sacado una información muy interesante. Volvemos a agradecer de nuevo a las cofradías pues, todo este tiempo y el esfuerzo y, bueno, muchas de la información, no solo sobre el uso de elementos de este tipo, sino de cuáles son algunos de los materiales que este subproducto del alga podía sustituir, pues han sido de gran ayuda para la siguiente fase de evaluación del proyecto. Y bueno, el cuarto objetivo, el más importante, ¿no? Porque todas las notas de prensa, todas las comunicaciones, todas las publicaciones que se han hecho sin tener en cuenta, o sea, es decir, antes de obtener todos los resultados del laboratorio. Así que le voy a dar el paso a Cristina y a Giovanni para que ellos pues, nos cuenten cuáles son pues, los resultados que han obtenido de todas estas muestras que se le han ido enviando durante estos 18 meses. Vale, muchas gracias, David. ¿Se ve bien? Se ve perfectamente, Cristina. Vale. Bueno, buenos días. Como comentaba David, yo soy Cristina Furio y estoy con mi compañero Giovanni. Nosotros desde Aimplas hemos llevado a cabo todo el proceso de caracterización tanto del alga como del entorno con el agua y hemos llevado a cabo también un estudio para evaluar la posible valorización de este alga. Entonces, bueno, para los que no nos conozcáis, nosotros trabajamos en Aimplas, que es un instituto tecnológico del plástico. Está situado en Paterna, es un municipio de Valencia. Disponemos de más de 12.000 metros cuadrados de instalaciones, entre ellos plantas piloto, laboratorios y aulas de formación. Y bueno, en el proyecto RubuPlas, como comentaba David, hemos recibido las muestras tanto de alga como de agua en nuestros laboratorios. Los muestreos se han realizado tanto en alta mar como en arribazón en las 4 estaciones del año diferentes y hemos llevado a cabo un estudio de macronutrientes, del contenido en clorofila, del perfil lipídico, de carbohidratos, de aminoácidos, de vitaminas, de metales, un análisis microbiológico, metales pesados y algunos contaminantes como micotoxinas, pesticidas, microcistinas, microplásticos y hemos realizado también el perfil de biodegradación. Estas son las muestras que se han analizado. Bueno, lo hemos mostrado en la tabla 1 porque luego era más fácil poner los numeritos porque si no el código era muy largo. Pero bueno, la muestra 1 y 2 hace referencia al muestreo de otoño, la 3 y 4 al muestreo de invierno, la 5 y 6 al muestreo de primavera y la 7 y 8 al muestreo de verano. Las muestras impares, o sea, la 1, la 3, bueno, las impares son las tomadas en arribazón y las pares en alta mar. Entonces, en cuanto al contenido en proteínas, pues hemos visto que es un poco menor en comparación con las algas rojas y verdes. El contenido en proteínas de las algas pardas es un poco inferior, pero aún así suele estar entre el 3 y el 15% y hemos tenido resultados bastante homogéneos entre las muestras. En cuanto al contenido de carbohidratos, pues varían un poco según la especie, pero bueno, se corresponde con el que hemos encontrado en bibliografía. El contenido en grasas en general es un poco más alto que el que hemos encontrado para otras algas pardas, pero también hay otros autores en la bibliografía que hacen referencia a estos valores. Y en cuanto al contenido en fibra, en estas especies varía mucho hemos visto que entre el 27 y el 70%, por tanto, el contenido en fibras pues, está dentro de este porcentaje y puede variar mucho en función de las fibras, si son solubles, insolubles, de las especies, también de las condiciones de crecimiento y de dónde están situadas. Bueno, en cuanto al perfil de ácidos grasos, los analizados se muestran en la tabla 4 y en la tabla 5 es un resumen de todos los ácidos grasos analizados. Pero bueno, hemos visto en conclusión, hemos visto un alto porcentaje de ácidos grasos saturados. En cuanto al perfil de carbohidratos y de aminoácidos, bueno, es destacable el porcentaje de alginato que le confiere al alga rigidez y resistencia. Tiene un porcentaje muy alto de alginato. Y luego hemos subrayado también la silosa y la galactosa porque en este estudio se encuentran un poco más por debajo de los resultados que hemos encontrado en bibliografía. En cuanto a la concentración de vitaminas, pues este alga tiene una concentración muy baja de vitaminas y de hecho la vitamina D y la vitamina E ambas se encuentran por debajo del límite de detección en todas las muestras analizadas. En cuanto a la concentración de los elementos, pues destaca el alto contenido en potasio, en calcio, en cloro y en yodo, sobre todo en cloro y el yodo. En bibliografía también hemos encontrado que este alga tiene una alta concentración en sodio y en azufre, pero bueno, no son elementos que se hayan analizado en este proyecto. En cuanto a los valores microbiológicos, pues no hemos encontrado en bibliografía ninguna referencia, pero bueno, las concentraciones son muy bajas e incluso ausencia.
En cuanto a los metales pesados, sí que es importante mencionar que el cadmio se encuentra por los valores mínimos legislados en cuanto a valores para alimentación europeos, pero es verdad que el plomo y el arsénico se encuentran con valores muy, muy elevados. En cuanto a micotoxinas, pues ausencia. En cuanto a la concentración de plaguicidas, también se encuentran concentraciones muy pequeñas, incluso algunos por debajo del límite de detección. En cuanto a las microcistinas, pues igual, no hemos encontrado. Y en cuanto a los microplásticos, no hemos encontrado en las muestras analizadas. Es verdad que en las primeras muestras vimos que no encontrábamos microplásticos y, por tanto, lo que también empezamos a hacer fue medir los macroplásticos o los mesoplásticos. Es decir, que cuando nos llegaban las muestras de alga al laboratorio, separábamos manualmente, bueno, en esta diapositiva lo vemos, separábamos manualmente las piezas más grandes que veíamos. Habían algunas piezas que eran materia orgánica, como vemos en el espectro de infrarrojos, y habían algunas piezas que sí que resultaban ser plásticos. Por tanto, microplásticos como tal, pues no hemos encontrado, pero sí que hemos visto otros plásticos que, aunque no eran microplásticos, sí que estaban presentes en las muestras. Esto se ha hecho para todas las estaciones, lo que pasa es que aquí solo hemos mostrado un ejemplo del muestreo de primavera. En cuanto a los microplásticos en las muestras de agua, se encontró polipropileno, es una cantidad muy baja, pero se encontró polipropileno en el muestreo de verano. Y el muestreo de otoño no se pudo, bueno, se realizó el muestreo, pero llegaron algunas botellas mal en clase, entonces no pudimos hacer los análisis. En cuanto al perfil de biodegradación, ahora mi compañero Giovanni os comenta con más detalle. Sí, bueno, al final hemos decidido hacer también una evaluación sobre la biodegradación, sobre todo del agua, para ver si la presencia del alga puede afectar de alguna forma la capacidad de biodegradación de ese medio y por eso hemos hecho estos ensayos. Entonces, siguiendo la norma de evaluación de la biodegradación de plásticos en un medio marino, hemos evaluado primero la generación de CO2 del medio como tal, como el agua que no nos llegaba, para ver si realmente hay una diferencia de la actividad de respiración de ese medio a lo largo de las estaciones. Y como podéis ver en la curva de producción de CO2 que hemos hecho por 40 días, simplemente para hacer una estimación, podemos ver con los perfiles son más o menos 2. El primero, el morado, lo que se ha detectado en primavera, y podemos ver que la producción de CO2 simplemente del agua es bastante elevada, lleva un retraso de un par de días y después el proceso ya sigue con una tendencia bastante alta. Y después, todos los otros perfiles que hemos detectado en otoño, en invierno y en verano, pues registran una actividad un poco más baja a nivel de producción de CO2, pero que ya pueden empezar desde el día 0 del proceso. Entonces ya eso nos puede decir que la población microbiana que se encuentra en el agua seguramente tiene alguna diferencia y esto lo vamos viendo más adelante. Y después, añadiendo plásticos que sabemos que se degradan, se biodegradan en ese ambiente, hemos podido ver si hay alguna diferencia a nivel de biodegradación, o sea, la capacidad de convertir el plástico que hemos puesto en el reactor en compuestos naturales, como puede ser el CO2. Y el CO2 es realmente lo que vamos midiendo. Entonces, como podéis ver, aquí también tenemos las curvas de, en ese caso, el almidón termoplástico, que es nuestra muestra de referencia. Y aquí estamos viendo la biodegradación a lo largo de los 40 días. Como podéis ver, aquí también, aunque sea poco, la estación de primavera es realmente la que presenta un valor de biodegradación más alto de ese polímero, y siguiendo también hay verano y otoño. Podemos ver que hay una diferencia muy elevada a nivel de biodegradación del mismo plástico en invierno, y aquí claramente podemos ver que en invierno ya la actividad microbiana es bastante reducida, entonces el contenido y la concentración de microorganismo es bastante baja, entonces el proceso claramente puede ser mucho más lento de la normal. Todo esto ha sido comprobado también por un material de referencia que hemos elegido, la celulosa microcristalina, y que después de 40 días ya alcanzaron un 60% de biodegradación, y eso significa que el ensayo se ha llevado según lo que tenía que ser. Entonces es un criterio de validez del ensayo. Ahora, como decía, comparando toda la parte de evaluación de los microorganismos, se ha hecho una evaluación metagenómica, y aquí también se ha considerado las muestras de invierno, de primavera y de verano, como podéis ver con el T1, T2 y T3, y a nivel taxonómico más o menos no hay mucha diferencia, pero a nivel de composición se ve que la muestra de verano y de primavera presentan valores un poco más similares y diferentes según comparado con lo del invierno. Y los microorganismos, los filum más presentes en esa muestra son los pseudomonodata y bacteriodata, que son más del 50 y 30% de lo que se han identificado. Y para la muestra de verano-invierno también se registra una presencia bastante significativa de cianobacteria y actinomycetota.
Eso es sobre la evaluación de bacteria. Se han hecho también evaluación sobre hongos y aquí también podemos ver que la muestra se encuentra muy diferente a nivel de invierno, primavera y verano, y aparte de las con micota, que es más o menos la presencia más relevante en todas las estaciones, sobre todo la primavera está caracterizada por la Citriodimicota y la Basidiomicota, que también presentan un rol significativo en esos muestreos. Y también a nivel de aislamiento y purificación de esos microorganismos no se ha visto simplemente el filum, sino también las tipologías de microorganismos. Entonces, también aquí hemos registrado bacterias y hongo, y aquí hemos enseñado un poco de lo que más interesante hemos encontrado a nivel de ese proceso. Hemos identificado algunas bacterias que sobre todo se detectan para un interés biotecnológico muy, muy elevado, y a nivel de hongos hay otros ejemplos que están mencionados aquí en esa diapositiva también, con un potencial biotecnológico bastante elevado y una posibilidad de aplicarlo en temas de bioremediación y biorefinería. Y lo que más nos interesa es que, claramente comprobado con los estudios de biodegradación, es que la mayoría de estos microorganismos, hongos o bacterias que sean, se detectan en muestras de verano y primavera, que era realmente la que más actividad tenían como agua, sino también como biodegradación de la muestra. Entonces, eso sería más o menos la caracterización del agua a nivel de biodegradación, y ya podemos seguir con Cristina sobre la parte de valorización del alga. Bueno, en cuanto a la valorización, pues como hemos ido comentando durante la jornada y durante la presentación, pues al final se presenta como una oportunidad biotecnológica con bastante viables, y también para el desarrollo de materiales más sostenibles. Lo que pasa es que la explotación industrial pues viene un poco limitada, porque está incluida en el catálogo de especies invasoras, y además que su biomasa está contaminada con metales pesados como el arsénico y el plomo, como hemos visto anteriormente. Pero bueno, aún así tiene algunos puntos clave, como por ejemplo su viabilidad biotecnológica elevada, ya que hay mucha biomasa y su composición es rica en polisacáridos, en concreto en alginato. Además, la calidad de este alginato está probada, y la extracción también está probada. El contenido en alginato es bastante más alto que algunas fuentes comerciales, y esto, esta calidad elevada lo hace ideal también para la formulación de hidrogeles y otros materiales base. La aplicación también está confirmada para mezclas con aditivos hidrofóbicos e hidrofílicos. El Rubulopteryx en combinación con aditivos hidrofóbicos pues puede producir materiales resistentes y rígidos, y en combinación con aditivos hidrofílicos pues produce materiales flexibles y deformables. Por tanto, tenemos los dos tipos de materiales. Y además también hay estudios que utilizan el alga como aditivos como relleno, mejor dicho, en materiales de construcción. Lo que sí que sigue siendo un problema es en cuanto a la seguridad, ya que su contaminación por metales pesados, en concreto arsénico y plomo, se encuentra por encima del umbral. Y luego hay estudios que también combinan Rubulopteryx con otros polímeros biodegradables. Es verdad que la biodegradación no está aprobada en un entorno habitual, pero bueno, haría falta un estudio más exhaustivo. Y luego aquí hemos mostrado unas fotos pues, de las personas que hemos participado en RubuPlus, tanto de Hombre y Territorio como de AIMPLAS. Entonces, ahora en principio pues abre pues un turno de preguntas, reflexiones, cuestiones, recomendaciones. Pues Jorge Serradilla pregunta si se ha confirmado la presencia de Rubulopteryx en praderas de Cimodocea, y que en caso afirmativo cuál es el impacto sobre estas comunidades de fanerógamas. Y Jesús Rosa Guerrero pues también estaría interesado en preguntarte por el estudio de Rubulopteryx en cuevas, si la habéis encontrado también, digamos, fija o simplemente enganchada a diferentes organismos. Bueno, Jorge, yo seguro que aquí hay mucha gente que te sabe responder mejor a cómo afecta en concreto a la fanerógama. Sobre todo Jesús, que él ha estado trabajando sobre todo con Posidonia y tiene unos trabajos que son él y su grupo súper buenos. Decimodocea en concreto, sí, al igual que otras fanerógamas, se ha visto efectos pues, en general Andalucía, Granada, Málaga, Almería, en Alicante. Tienes estudios también concretos que nombran a la Cimodocea. Y, por ejemplo, en la presentación enseñaba cómo en Cádiz, en Rota, por ejemplo, dentro de lo que son los corrales, también alarmaban de la pérdida de las últimas praderas que tenían, por ejemplo, allí. O sea, en zonas que no está tan extendida el alga, como es Rota, también afecta bastante negativamente a ella. Y en cuanto a los efectos, está bien que lo preguntes, porque en concreto con las fanerógamas, aunque como te digo yo no estoy tan metida, es un ejemplo perfecto de cómo se diversifica ese impacto, ¿no? Porque recibe impacto tanto por lo que sería el desplazamiento físico, el alga
cuando recubre o coloniza las praderas, como por efecto de esos arribazones que se quedan flotando en el agua. En cuanto a las que colonizan, pues a las praderas les afecta sobre todo, o se ha visto que afecta a que se quedan enredadas en todo lo que sería los rizomas de las praderas, tanto dentro de las praderas como los bordes. Y esto es tanto de Decimodocea como Posidonia. Claro, eso lo que hace es que ocupa espacio. Y todo lo que sea espacio ocupado por el alga es espacio que no hay de hábitat o microhábitat para otra epifauna que tiene las praderas por sí solas o para los propios juveniles de las praderas. Luego, además, también eso afecta al balance entre las hojas y los rizomas, ¿no?, de la propia pradera. Esa biomasa que se queda enredada también le afecta porque se acaba acumulando y también se acumula mucho sobre las matas muertas y dificulta mucho la recolonización. Y también en los propios haces de la fanerógama se quedan enredados y eso altera también a la epifauna. Si además es permanente, le produce sombreado, abrasión, que al final pues afecta a todo lo que sería la hoja. Y luego también muy interesante porque nosotros hemos estado hablando sobre todo de efectos físicos, pero en concreto también con la fanerógama ocurren también efectos químicos, porque, por ejemplo, toda esa biomasa que queda acumulada en el sedimento, cuando se degrada, produce también pues hipoxia, anoxia en el propio sedimento donde están las praderas. Y eso al final dificulta que, por ejemplo, los rizomas pues quedan completamente asfixiados y aunque estén recibiendo luz los haces, no hay ni reclutamiento ni acaba siendo una pradera viable si eso se mantiene mucho en el tiempo. Y luego, no sé si he contestado, pero en contestación a Jesús, que de hecho, si quieres información sobre efecto en praderas y ya no solo eso, información sobre la ecofisiología del alga, todas esas investigaciones que yo decía que eran tan importantes para ver cómo de invasora es el alga, os recomiendo muchísimo que veáis los artículos de Jesús y su grupo porque han ayudado muchísimo a entender todo esto de lo que, por ejemplo, he hablado yo hoy. En las cuevas, allí en Cantarriján, Jesús, hemos visto que lo que es dentro de la cueva, cuando no hay disponibilidad lumínica, el alga no coloniza la roca exitosamente. Lo que pasa también que como hay unas comunidades que son tan estructuradas y viven unas características tan concretas dentro de la cueva, no solo seguramente superen a Rublosteris también competitivamente, sino que no les afecta lo que es la colonización espacial. Lo que afecta al interior de las cuevas es tanto el enredo en las gorgonias, que en el caso, por ejemplo, de la cueva de Cantarriján, que es semiabierta, es como un extraplomo al final, no es una cueva completamente cerrada, se limpia más la cueva, no queda tanto tiempo retenida en la gorgonia. Nosotros no hemos visto que haya un efecto completamente negativo en ellas, pero sí hemos visto que las acumulaciones de esa biomasa que entra dentro de la cueva se permanece depositada sobre el sedimento. Entonces, claro, a lo mejor no afecta a esponjas, briozos y tal que están dentro de la cueva, sí a los arborescentes y sobre todo a toda la epifauna que al final también es base trófica que vive en el sedimento de la cueva. Pero creciendo como tal dentro de la cueva en la roca, no. Y a condiciones de luminosidad que tampoco son totalmente cero. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues hay otra pregunta para ti. Mira, Javier Franco pregunta que si habéis observado en alguna zona de vuestro estudio que si el alga se ha estabilizado o si incluso ha disminuido tras la colonización y expansión inicial. Creo que han mostrado una serie también de gráficos y de imágenes en el tiempo, así que si lo podéis comentar. Sí, a ver, gran parte de los trabajos que, por ejemplo, yo he hecho dentro de la tesis son en zonas altamente invadidas, zonas muy favorables para el crecimiento del alga. En esa zona, lo que yo he visto a nivel personal es que no se reduce la cobertura como para que tú puedas ver una ventana ahí temporal o espacial viable. Sé de ciertas zonas, sobre todo eso, de zonas ya de la zona de Granada, Málaga, que puedes encontrar parches. Hay zonas en las que en determinadas épocas del año hay pues mayor cobertura, y ya no solo cobertura, sino que los haces, tú te metes en los meses de invierno y te ves que los haces los talos son más grandotes, tiene una morfología mayor. Eso también afecta a lo que nosotros percibimos como cobertura. En verano se queda un poquito más relegada a talos más finitos, pero al menos en las zonas donde yo he estudiado, no hay como mucha ventana temporal o espacial al alga. Hay determinados hábitats con condiciones muy específicas que tú sí te puedes encontrar que hay poquita Rublosteris, por ejemplo, el intermareal, ¿no? Y que además eso es a lo largo del año. Pero son características muy concretas que dificultan al alga estar
ahí, no, pero ya te digo que yo en concreto, con la ecofisiología del alga y tal, te pueden responder mucho mejor otros grupos de investigación que están también por aquí presentes, por si queréis compartir también ideas. Vale. Pues mira, por último, también relacionado con un poco con los efectos e impactos del alga a otros hábitats, ecosistemas, Pilar Marín pregunta pues, que si en esas observaciones que habéis hecho en corales de profundidad, como el coral bambú, donde se han detectado afecciones, que si podrías comentar algo relacionado pues, de forma concreta bueno, pues a ese estudio, a ese creo que era una referencia, ¿no? Más que un estudio vuestro, pero bueno, entiendo que sobre todo por sepultación, ¿no? Y por desgarro. Pero... Sí, no, yo no tenemos tanto dinero como para un ROV de profundidad de 200 metros, pero no, esto es un artículo en el que hacen unas prospecciones en el Golfo de Cádiz, donde se ve que piensa que al final los niveles de biomasa que se desprenden del sustrato rocoso pues son enormes y al final eso cuando no está flotando la columna de agua queda acumulado en algunos puntos. Claro, en la zona del Golfo de Cádiz, por las corrientes que salen del Mediterráneo, pues por lo visto hay puntos donde hay unas acumulaciones muy grandes. En concreto, en ese trabajo ven que hay acumulaciones hasta 600 metros e incluso 900 se llega a enredar en esos corales. Esos corales, ahí en esa profundidad, lo que le puede producir es abrasión, le puede producir pues efectos indirectos por enredo. Lo que ven en ese trabajo es que esas algas que están ahí, a tan poca disponibilidad lumínica, están como latentes. No están lo que tú podrías clasificar así generalmente hablando como viva, pero no es el concepto. La cosa es que cuando la sacan y la ponen en este trabajo a condiciones experimentales con luz, ven que esas matas que estaban a tanta profundidad se mantienen fotosintéticamente activas. Es decir, pueden reactivar, entre comillas, esa capacidad fotosintética. Por tanto, esto nos demuestra que tienen un efecto tanto cuando no son activas fotosintéticamente, si con eso podemos entender como que el alga está viva, hablando muy mal y que no me peguen aquí los ecofisiólogos, como cuando está en esa latencia, que produce efectos físicos, abrasión, sombreado, bueno, sombreado a esa profundidad no, pero altera la química también de las comunidades asociadas, en fin. Muy bien, muchas gracias de nuevo, Marta. Bueno, pues relacionado ya con un tema de posible valorización, pues María Altamirano pues comenta que si existe algún tipo de solicitud por parte de alguna empresa que quiera explotar comercialmente estos resultados y si se ha hecho algún tipo de estimación económica de cuánto podría costar el aprovechamiento de esta biomasa por kilo o por cualquier otro tipo de unidad y con respecto a costes de producción. Entonces, bueno, desde nuestro proyecto, de nuestros resultados, ahora si queréis Cristina y Giovanni pues comentáis alguna cosa, en principio estos son los resultados de la parte analítica y bueno, a partir de ahí pues habría que ver pues teniendo pues las posibilidades y los problemas o algunas limitaciones que han surgido, pues cuál podría ser el segundo paso, ¿no? Pues para reducir esos problemas y poder avanzar. Y posteriormente, pues estoy seguro también que Ismael, que lleva también bastante tiempo trabajando ya al nivel un poco de posible valorización, pues también puede darnos algún dato sobre este sentido. Así que si queréis, Cristina y Giovanni. Sí, bueno, primero, gracias por la pregunta y al final es realmente el interés de ese proyecto es llegar al final a un producto. Claramente todo el proceso de aprovechar un alga y llegar a un producto final necesita mucho tiempo y muchos factores. Entonces, por eso con David la idea de ese proyecto era hacer una primera evaluación de si realmente ese alga se puede valorizar a nivel, ¿qué necesitamos técnicamente para que esta alga se pueda valorizar? Y ya, como ha enseñado Cristina, hemos visto que debido a la presencia de metales pesados, seguramente necesitará un proceso de pretratamiento para reducir el contenido de esos metales, necesitará algún proceso de clasificación y tal. Entonces, por ahora hemos visto lo que se puede hacer y claramente lo que después se hará para llegar a un producto comercial, eso dependerá de todos los procesos que se tendrá que utilizar. Entonces, esto será un segundo paso del proyecto. A nivel de esta alga en concreto, no hemos podido llegar hasta ese punto de llegar a un proceso más industrial y evaluarlo a nivel económico, pero sí que hemos visto que es viablemente valorizable con algunos procesos. De todas formas, considerando nuestra experiencia en el sector del plástico, hay otro ejemplo de plásticos biodegradables que se producen actualmente de otras algas. Entonces, ahora es ver cuánto esos procesos pueden ser replicado o adaptado para llegar a un producto final que también hay que considerar el producto que puede ser reemplazado a nivel del sector pesquero, como enseñaba David, fin de plástico o caja de poliestireno expandido.
Sí, no sé si Ismael quieres comentar algún resultado que tengáis vosotros un poco con respecto a costes económicos, porque tenéis algunos avances más, es verdad que no es con este tipo de producto ni con este tipo de investigación, pero bueno, si quieres comentar algunas limitaciones que os habéis encontrado o por dónde va un poco pues estas líneas, porque no hay todavía ningún producto autorizado, está claro, pero bueno, que sí que habrá estudios de mercado en ese sentido, quizás. Nosotros realmente, bueno, con lo que llevamos más tiempo trabajando es con estas aplicaciones para producción de fertilizantes a través del compostaje. Y interés sí que hemos recibido, sobre todo de gestores de residuos que ya están, a los cuales ya les está llegando el material, ¿vale? Entonces, ellos sí tienen interés en hacer ensayos pilotos porque ahora mismo ya les está llegando el alga. Lo que sí me gusta siempre puntualizarlo en estos foros e insistir en esto es que para cualquier valorización que nos planteemos hay que hacer un desarrollo importante, sobre todo si hablamos de arribazones, hay que hacer un desarrollo importante en cuanto a las formas en que se recoge el alga y en cuanto a a tener un diseño o a tener una operatividad que nos permita acumular el alga y luego hacer un tratamiento, porque, como decía en mi presentación, el tema de la contaminación del alga con arena es un problema importante, muy, muy importante, ¿vale? Que tiene un doble efecto. Por un lado, sumamos un efecto también ecológico sobre la playa, porque estamos retirando un bien escaso en la playa, como son los áridos, y aparte estamos reduciendo las posibilidades de valorización del alga. Entonces, el tema de las algas que llegan a las playas y su retirada es una cuestión que ya es un problema que ya está encima de los ayuntamientos hace muchos años y ahora mismo se está haciendo como se puede y se está llevando a vertedero pues materiales, ya os digo, pues llenos de áridos, de los cuales es difícil obtener un uso. Muchas gracias, Ismael. Sí, Pilar Marín pues pregunta también si se conoce alguna otra materia prima con similares contenidos de metales pesados y donde se haga necesario el pretratamiento y que ya, pues, digamos, se realice como tal, si es un tipo de, digamos, de pretratamiento que ya se hace con otros productos. Sí. Y de hecho, al final con este proyecto hemos podido también ponernos en contacto con otras empresas que trabajan sobre esto y en particular SOS Carbon, que realmente aprovecha el sargazo que se encuentra en República Dominicana. Y entonces está, primero, otro contexto geográfico y segundo, otra materia prima, que más o menos es similar con lo que hemos encontrado con Rucuplat, con el proyecto, pero bueno, es seguramente otra especie. Y ellos también han detectado un contenido de arsénico principalmente muy, muy elevado y ellos utilizan un proceso de pretratamiento que al final es, como por decir, es un proceso que tiene que ser adaptado al contenido de metales pesados que realmente se encuentra en la muestra para reducir esa concentración y llegar a un producto que pueda ser comercializado en varios mercados. Entonces, sí, a nivel de si hay otra biomasa que presente esa concentración, hay, pero los procesos también de descontaminación existen, pero que tienen que ser adaptados al contaminante o a la exigencia específica que se requiere. Gracias, Giovanni. Sí, bueno, Reda Nebeu pues, de MESPAN pues, pregunta pues, que si se ha podido trabajar con equipos de áreas marinas protegidas, que por supuesto que pueden ser un apoyo en diferentes sitios para hacer estudios o monitoring. Bueno, eso te puedo contestar que se ha hecho pues, bueno, un alcance informativo a la hora digamos, de comentar el proyecto y de divulgarlo a diferentes sectores, entre los que se encuentran gestores de áreas marinas protegidas y demás. A nivel un poco de la parte de selección de las zonas de muestreo y demás, pues se ha contactado directamente con las cofradías, porque uno de los muestreos era directamente, digamos, en faena a bordo. Y la recolección en arribazón que se hacía el mismo día, pues se intentaba hacer, digamos, en la zona, en el área, digamos, muy cercana, en la que ese día, pues, el patrón, digamos, faenaba, ¿no? Entonces, pues, a nivel, digamos, de los muestreos y de la toma de muestras y demás, pues, se ha hecho a través digamos, del proyecto y de los colaboradores. Pero, por supuestísimo, que los datos que se pueden obtener de las áreas marinas protegidas, pues, son súper importantes y, bueno, muchos de esos datos de los que ha comentado, por ejemplo, Marta Florido y demás, a nivel de hábitats, especies, impacto, efecto a biodiversidad, pues se realizan en ese tipo de espacios. Y bueno, María Altamirano pues nos informa pues a todos que en mayo se va a celebrar el segundo Workshop Internacional sobre Regulopteris okamurae, organizado por el Instituto Ceutíes en Ceuta y centrado en gestión de biomasa de la especie, y que te agradecemos pues María que lo comentes por aquí. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el primer workshop y la verdad es que fue una experiencia la verdad que muy, muy, muy enriquecedora por el gran digamos, diversidad de actores que participaron allí, todos los estudios que se presentaron, no solo a nivel de España, sino a nivel de otras zonas del Mediterráneo y nada, pues estaremos pendientes a cuando se saque la información por si podemos estar presentes. Aprovecho para daros las gracias a todos por vuestro tiempo y desde el equipo de AIMPLAS y el equipo de HIT pues estamos a vuestra disposición por si necesitáis algún tipo de información al respecto de cualquier fase del proyecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos y
y bueno, nos vemos pronto en alguna de las reuniones o en el campo. Un saludo a todos y hasta luego. Gracias.